Soy Javier Marzal, analista político-social, activista y denunciante de corrupción. Desde hace años llevo pensando cómo se podía resolver los problemas de Occidente, los problemas que han llevado a Occidente a su decadencia, los problemas que han llegado a que oficialmente, desde el año 2010, en todos y cada uno de los países de la Unión Europea se vive peor. Es decir, las generaciones de jóvenes viven peor que la de sus padres. Y esta es una situación que ha empeorado. De hecho, el Parlamento Europeo, esto es una situación que la culpable es la corrupción. No solo la corrupción en cuanto al dinero que se llevan los políticos y otras autoridades públicas, sino la corrupción de una forma más amplia, que ahora veremos. En el 2022 el Parlamento Europeo dijo que la corrupción en la Unión Europea había crecido desde el año 2020, coincidiendo con la pandemia y con esas medidas extraordinarias que se tomaron prácticamente en toda la Unión Europea. Este año, en mayo de 2023, Naciones Unidas ha dicho que la corrupción se lleva el 25% del gasto público. En 2018, la Oficina Estadística Europea, Eurostat, cuantificó la corrupción en España en un 8% del Producto Interior Bruto, un 4,8% en la Unión Europea y un 5% a nivel mundial, según Naciones Unidas, en ese mismo año de 2018. Es decir, que la corrupción es el negocio más lucrativo del mundo. Es el negocio más lucrativo de la Unión Europea, el negocio más lucrativo con mucho de España. Pero el problema de la corrupción, como ya he dicho, no es solo un tema económico que se lleve nuestro dinero, sino que para facilitar la impunidad de llevarse nuestro dinero, destruye todas las instituciones, el conjunto de las instituciones, corrompe el conjunto de las instituciones. Y eso origina un régimen totalitario en el cual perdemos nuestros derechos. De hecho, desde el año 2020, Naciones Unidas lleva diciendo que los gobiernos europeos están utilizando el Consejo de Europa, que tiene casi 50 países, toda la Unión Europea, más el Reino Unido, Turquía, Rusia, en fin, prácticamente toda Europa, por un lado, y por otro lado la Unión Europea, con sus 27 países o Estados miembros, están impulsando la eliminación de los derechos humanos. Y esto lo dice Naciones Unidas, es decir, esto es un hecho reconocido institucionalmente. Bien, la corrupción en su conjunto hace, como ya he dicho, que la gente viva cada día peor, pero es que el futuro es muchísimo peor. Es decir, en 2010 ya las generaciones de jóvenes vivían peor que de sus padres, pero es que ahora mismo viven mucho peor las generaciones que las generaciones de 2010. Es decir, esto ya es una decadencia absoluta en la que la corrupción es la prioridad institucional y desgraciadamente casi incluso social, porque tiene unas redes clientelares enormes que dan lugar al populismo y cualquier persona debe preocuparse por si va a recibir servicios sanitarios, porque llegará el día en que dejará de recibirlos y ese día no está muy lejos, o servicios educativos para sus hijos, que también dejarán de recibirlos, o pensiones, que sin duda va a ser muy restringida, eso suponiendo que no nos maten llegada cierta edad. En este escenario yo voy analizando qué opciones hay, qué ofrece la gente, qué cosas se están haciendo, quién arrastra más gente y con qué ideas. Y realmente
Y bueno, España tiene más de 2000 partidos políticos, en su gran mayoría gente que se mete para intentar lucrarse del negocio de la corrupción institucional. Y luego hay otra serie de gente relevante, que tienen más de medio millón de seguidores, que dicen que desde dentro del sistema no se puede hacer nada. Y bueno, tienen su razón. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que para poder hacer algo ya tienes que tener muchísimos votos, muchísimos escaños, muchísima gente en tu equipo, y la mayor parte de ellos van a querer lucrarse, con lo cual, aunque tú seas el presidente y no quieras meterte en la corrupción, te van a echar para meterse todos en la corrupción. Esa es la realidad. Bueno, pero sin embargo hay una solución. Y la solución es crear un partido político contra la corrupción. Es decir, que su programa, que lo único que haga sea actuar contra la corrupción, sin meterse en ningún otro tipo de problemas sociales, o en ningún otro tipo de votaciones, o en ningún otro tipo de nada. Simplemente ir contra la corrupción. Esto además tiene una ventaja, y es que si se consiguieran escaños para este partido, serían escaños que quitaríamos a los partidos de la corrupción. Cosa que ya sabemos que con la abstención no quitamos escaños a los partidos de la corrupción. Y por tanto, un partido contra la corrupción tendría ese doble efecto: uno, centrado en la corrupción, que defendiera la corrupción, y dos, quitarles poder a los partidos de la corrupción. Bueno, entonces, después de... llevo años pensando el asunto, aunque también es cierto que no lo he pensado a fondo. Yo simplemente hago un borrador, a ver si alguien coge la idea y lo va desarrollando. Si quieren contar conmigo, que cuenten conmigo. Y lo que digo es... que entre otras propuestas, yo he destacado las siguientes: que los jueces en segunda instancia o superiores, es decir, también el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, serán juzgados por un juzgado popular. No puede ser que los jueces sean juzgados por ellos mismos, porque entonces lo que hacemos es que estén todos metidos en el negocio de la corrupción. Además, el juzgado popular pues se ha demostrado que funciona perfectamente. Y no solo eso, sino que es que juzgar a un juez es facilísimo, porque lógicamente el denunciante pondrá todas las leyes, todas las corrupciones que han hecho los jueces, toda la prevaricación de los jueces, de una forma muy clara, que cualquiera puede entender. No hace falta ser un experto para entender cuando un juez prevarica. Y de esta forma se garantiza el control de las instituciones, porque serán los propios jueces los que, sabiendo que no pueden prevaricar, porque si no serán juzgados por un jurado popular e irán a la cárcel, entonces controlarán las instituciones, no dejarán que prevariquen y que sean los corruptos las instituciones, especialmente las que están gobernadas por políticos. Ya que obligaremos a los jueces a condenar la corrupción para evitar que ellos sean condenados. Bueno, por otro lado, la prevaricación administrativa y la judicial, hay que aclarar que se cometen siempre que en un procedimiento se les haya dicho qué ley tienen que aplicar y se hayan negado a aplicarla. Eso es un delito de prevaricación. Si no se les hubiera dicho, bien, pero si se les dice y no quieren aplicarla, entonces ya entramos en lo que es la definición de prevaricación, que es resolución injusta a sabiendas, y lo saben porque les decimos cuáles son las leyes que tienen que aplicar y no lo hacen. Eso en general, sean funcionarios judiciales o funcionarios administrativos, incluyendo el gobierno. Y además siempre tendrá pena de prisión superior a los 2 años para que vayan a la cárcel. No puede ser que los jueces, la prevaricación judicial, solo tenga pena de prisión cuando haya dolo, es decir, que hayan dañado
que haya un perjudicado, que luego dicen que no hay un perjudicado y de esa forma pues nunca van a la cárcel. Bueno, yo digo que hay que introducir el delito de prevaricación agravada, que consiste en que dos o más funcionarios en la misma instancia o en varias incumplan la misma ley cuando es directamente invocada. Es decir, si yo digo, oye, que han asesinado, y es la ley, el artículo tal, y por tanto hay que juzgar a este señor, y la gente dice, no, es que ese artículo en realidad lo que dice habla de estafas, y en el Código Penal habrá asesinato, y hay dos o más funcionarios, por ejemplo el juez y el fiscal, o el letrado de la Administración de Justicia, que también es muy habitual, que además sea un delito de prevaricación agravada, además, lógicamente, de un delito de asociación ilícita, es decir, de ser una banda criminal. Bueno, hay que introducir también el delito de represalia, en sus dos modalidades, administrativa y judicial, y también las penas de prisión deben ser entre 5 y 10 años. Es decir, no es normal, por ejemplo, que yo denuncie a un ministro y que el ministro utilice la seguridad social para ir contra mí. Estos son casos reales. O la agencia tributaria para ir contra mí. Y también son casos reales que los denunciantes de corrupción lo conocemos, o que denuncie la corrupción de un juez o de un político y me denuncien, que encima no les cuesta nada, que lo hacen los fiscales, y ya estamos con el contubernio de corrupción de todos ellos para represaliar a quienes les denunciamos. Habrá que cambiar la ley orgánica del régimen electoral general, porque es una vergüenza varias cosas. Primero, la forma en que se consiguen los escaños. Oye, ¿por qué un voto en un sitio va a tener más poder que en el otro? Es decir, yo puedo entender que haya algo parecido en el Senado, porque es la Cámara de Representación Territorial, y para que todos los territorios tengan el mismo poder, pues un voto puede valer más que otro. Eso lo puedo entender. En el Congreso eso es corrupción. Pero además también hay otra cosa, y es que la LOREG, la ley electoral, no permite que se puedan impugnar los resultados. Solo los políticos pueden impugnarlos, con lo cual se dan casos, y estos son casos reales que se han dado en el 2023, que se soborna a un político de la formación contraria para que permita que tú ganes metiendo votos falsos para que tú ganes. Bueno. Luego, tiene que ser delito las subvenciones a los partidos políticos, a los grandes sindicatos, a los colegios profesionales, a las organizaciones no lucrativas que hayan sido creadas o tengan algún directivo o relación con político. Por ejemplo, esas fundaciones que crean los políticos, asociaciones que crean los políticos para llevarse auténticas millonadas como forma de robar el dinero público. Bueno, habrá que eliminar los privilegios de los políticos, como pueden ser las desgravaciones en impuestos relacionadas con el trabajo, es decir, los impuestos del IRPF o de la Seguridad Social. ¿Por qué van a pagar ellos menos que nosotros? Y desde luego también las jubilaciones. ¿Por qué van a tener cuantías superiores a gente que ha cotizado la Seguridad Social mucho más que ellos? Hombre, en fin, esto es un tema de justicia, y esto también forma parte de la corrupción. Habrá que eliminar las responsabilidades civiles y penales contra el honor de los funcionarios públicos, incluyendo a los políticos. ¿Qué es eso de que yo diga que un político es un corrupto, siéndolo? Aunque diga que es un corrupto porque ha montado una trama de falsificación de las vidas laborales, como ha pasado en España, como lleva pasando desde hace más de 10 años, y cojan y me denuncian o me ponen una demanda para sacarme el dinero, y encima me van a condenar porque les ayudan los fiscales y los jueces. Pero esto es un régimen totalitario, y por tanto esto debe desaparecer, porque además no creo yo que precisamente las autoridades públicas sean personas honorables, con lo cual no puede haber ni vulneración al honor de gente que no es honorable, ni delitos contra el honor de gente que no es honorable. Y esto se utiliza para represaliar, y por tanto hay que eliminarlo. La denegación de documentos públicos
debe constitución. Nosotros tenemos derecho a acceder a los documentos públicos y ni siquiera y hay veces que nos deniegan documentos sobre nosotros, documentos sobre, por ejemplo, una asistencia médica que nos ha hecho un hospital y no nos lo dan. Eso debe ser delictivo. Y además, si se ha solicitado para actuaciones penales, si consta en la solicitud que se pide para actuaciones penales, eso debe constituir un delito de obstrucción a la justicia. El delito de obstrucción a la justicia es absolutamente vergonzoso. Deja claro el poco interés que tienen los políticos en que los jueces defiendan sus propias actuaciones, los procedimientos judiciales. Luego, la responsabilidad social del Estado es una vergüenza que prescribe al año. Debe prescribir a los 5 años como mínimo. Y además, si se ha solicitado la documentación completa y no te la quieren entregar, hasta que no te la entreguen no puede empezar a prescribir el plazo. Y luego, dado el decadente impulso hacia el totalitarismo dado por Naciones Unidas por un lado y, como he visto, por la Unión Europea y el Consejo de Europa, como he dicho, pero especialmente desde el año 2020, tenemos que frenar esto y, por tanto, debemos decir que los asuntos relacionados con organizaciones internacionales hará falta que haya una mayoría cualificada parlamentaria. Establecida, por ejemplo, en un 60%, es decir, que el gobierno de turno, apoyado por los partidos políticos sobornados de turno, que no puedan comprometer nuestro futuro alegremente. O porque les sobornan, también son sobornados y consiguen cosas. Son sobornados muchas veces porque les prometen cargos públicos en las propias organizaciones internacionales. Luego, lógicamente, habría que pensar, si todo esto funciona, pues habría que pensar cómo se gestionarían los cargos y el dinero que se obtenga por cada escaño, pues qué habría que hacer con ello. Y si se llega al gobierno, pues ¿qué habría que hacer? Lógicamente creo que es implanteable inicialmente llegar al gobierno y desde luego entiendo que colaborar con cualquier partido político, eso formaría parte de la corrupción y por tanto debería estar prohibido. Digo también, porque he hecho un comunicado que se ha publicado, que dado la cantidad de sinvergüenzas que crean partidos políticos, casi todos, para entrar en el negocio de la corrupción, tal vez lo mejor sería que jubilados de cierto nivel, que tengan un buen patrimonio, pensiones máximas o cosas parecidas y por tanto que no tengan necesidades económicas de ningún tipo, que sean los candidatos de este partido. Y esa es mi propuesta, que es una propuesta realmente urgente, porque resulta lamentable y absolutamente preocupante que tantos millones hayan votado al PP y al PSOE. Que el PP y el PSOE sigan siendo los dos partidos más votados. Es decir, los partidos que nos han llevado a la decadencia, que han creado la construcción, siguen gobernando este país. Esto hay que frenarlo. Y la forma de frenarlo es con un partido político creado única y exclusivamente para la corrupción. Espero que entiendas la gravedad de la situación y estés de acuerdo conmigo en que esto es la solución. Y por tanto te pido que lo divulgues para que lo conozca cuanta más gente mejor, especialmente los llamados influencers, la gente que tiene muchos seguidores y que pueden influir en la población. Gracias por tu atención.